Conocida como la perla de Sefarad, Lucena es un destino que guarda tesoros de otros tiempos por descubrir. Su paisaje, sus monumentos, sus gentes y su gastronomía hacen de ella un alto obligado en el camino donde rendir homenaje a nuestros sentidos. Al sur de la provincia de Córdoba nos encontramos Lucena y su necrópolis judía de origen sefardí que data del año 1050. Fue encontrada en el año 2006 y se excavaron 342 tumbas, entre ellas la de un gigante que medía 2,20 metros y que vivía en la localidad. Además, es el cementerio judío más grande de la península ibérica. Hola, soy Beatriz Montilla Guerrero, soy guía turística de la Fundación Tu Historia aquí en Lucena y nos encontramos en su cementerio judío, el cementerio judío visitable más grande de España. Es el cementerio de la antigua Eliosana, así nos llamaron los judíos. Lucena fue la ciudad de los judíos, del siglo VIII al siglo XII. Su siglo más importante fue el siglo XI y era una ciudad amurallada en la que solo y exclusivamente vivían judíos. Este lugar apareció a finales de 2006 por casualidad, construyendo la carretera que vemos justo al lado. Al principio se pensaron que los cuerpos pertenecían a la guerra civil, pero empezaron a aparecer las tumbas. Por las tumbas, por su orientación, por la forma de los enterramientos, nos dimos cuenta que esto, donde nos encontramos, el Cerro del Hacho, era parte de la necrópolis judía de la antigua Eliosana. Los cuerpos que aparecieron fueron en torno a unas 350 tumbas, algunas de ellas vacías porque habían pasado muchos años, pertenece al siglo XI. La mayoría de los cuerpos que se encontraron fueron todos reenterrados. Los reenterraron rabinos que vinieron de Europa, de España y de otros países. Lo hicieron según su ritual. Los cuerpos se reenterraron en el año 2011 y a partir del año 2012 pertenecemos a la Red de Judería. La Red de Judería es una asociación que tenemos en España a la que pertenecen pueblos y ciudades que tienen un importante pasado judío. Lo que más nos llama la atención en la tumba de la necrópolis judía de Lucena y en todos los cementerios judíos es su orientación. Si nos fijamos, todas las tumbas están orientadas mirando a Jerusalén, a la ciudad santa, de forma que ellos se enterraban con los pies mirando hacia oriente y su cabeza hacia occidente, para cuando resuciten estén mirando hacia Jerusalén. Si nos fijamos, hay algunas tumbas que exactamente no se encuentran en la misma posición. Hay que tener en cuenta que estábamos en el siglo XI, que ellos se guiaban, se orientaban por la luz del sol y dependiendo de la estación del año o de la hora del día, pues esa orientación podía variar ligeramente. Cuando antes de reenterrar los cuerpos se hizo un estudio, pues se llegaron a una serie de conclusiones. Por ejemplo, se sabía que los judíos que habitaron Eliosana pues eran de una altura considerable, medían en torno a 1,70. También se sabía que eran muy longevos. Los judíos se lavaban mucho las manos, eran muy cuidadosos con su higiene. Ese es uno de los motivos por los que vivían alrededor de 70 años. También se descubrió que la carne estaba reservada para el sexo masculino, las mujeres eran más vegetarianas. Una explicación lógica que damos pues que la carne pues era muy preciada, era muy valorada y entonces se reservaba solamente al sexo masculino. Y otra cosa curiosa que se descubrió al estudiar estos cuerpos fue que el premolar, que suele tener una o dos raíces, la gran mayoría de los premolares aparecidos en este cementerio judío tenían 3 o 4. Entonces se contactó con varios dentistas de la ciudad de Lucena y ellos le confirmaron que actualmente muchos lucentinos que acuden a su consulta siguen teniendo 3 y 4 raíces en el premolar. Recorriendo la ciudad, también nos encontramos el Castillo de Lucena, ubicado junto al centro de la ciudad. Es un monumento histórico nacional y fue edificado en el siglo XI durante la época judía. Además, fue prisión del último rey de Granada, Boabdil.
Soy Araceli, trabajo aquí en el Castillo del Moral. Este edificio es el Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad y es interesante porque fue una fortaleza militar construida por los almohades en el siglo XII y en el año 2000, a partir del año 2001, comienza su andadura como museo de la ciudad. Actualmente alberga en su interior el Museo Arqueológico y Etnológico de la ciudad, con una serie de salas expositivas que tratan de la evolución de la vida en la Tierra, la evolución cultural y física del ser humano y la evolución hacia la modernidad de la ciudad de Lucena. El museo se puede visitar de distintas maneras. Puede ser con una visita audioguiada, con un código QR que se descarga directamente en su móvil, o puede ser una visita guiada. Hacemos distintos grupos, desde grupos de escolares a incluso grupos de la tercera edad, adaptándonos siempre al turista que nos visita. El restaurante El Valle fue fundado a comienzos de los años 80 y desde hace casi 3 décadas ofrece a sus clientes los mejores servicios. El restaurante posee una de las mejores comidas del sur y de la provincia, aportando ese toque sefardí sorprendente y con un amplio surtido de especialidades. La carta es una cuidada selección de platos de la cocina del sur, platos tradicionales y sabrosos con un toque de sofisticación. Nosotros comenzamos aquí en la década de los 80. Nosotros teníamos un pequeño negocio en el campo, en la zona rural, como en aquellos años fue a menos, nos trasladamos aquí a Lucena, hicimos lo que es un café bar de los que había en aquella época y poco a poco nos hemos ido adaptando a los tiempos hasta conseguir el restaurante que tenemos. La cocina nuestra se basa en una cocina tradicional, algunos toques modernos y lo que sí utilizamos es un buen producto. Lo mismo carnes, pescados, que por la zona en la que nos encontramos, pues aquí nos llegan productos de todos lados. Estamos en el centro de Andalucía y aquí nos llevan buenos pescados, carne de prácticamente toda España, buenos ibéricos de aquí de la zona de los Pedroches. Y luego un ingrediente principal que nos falta en nuestra cocina es el aceite de oliva virgen, denominación de origen de aquí de Lucena. Bueno, nosotros los platos que podemos decir que son más significativos, quizás sea el tema de carne a la brasa, lo ponemos mucho, hay pescado también, marisco, tampoco no hay ningún plato en concreto, también por ejemplo lo que es el tema de las collejas de aquí de la Subbética, que es un tipo de verdura típica de aquí, también se gasta mucho, y luego pues todo tipo de tema de ibérico, que tenemos los Pedroches, los tenemos muy próximos, en fin, todo tipo de comida lo intentamos realizar lo mejor que podemos. Vamos a presentar de nuestra amplia carta de la que disponemos 3 platos. Hemos escogido un entrante, una sopa fría que ahora es temporada, un cordero estilo sefardí y un postre, una tarta de pionono. En el tema del gazpacho del ajo blanco, es un plato típico que se ha preparado siempre mucho aquí en la zona esta. Antiguamente se hacía con una harina de haba. Hoy ya le hemos dado un toquecito más, se suele hacer más con almendra. Nosotros le hemos añadido también una gamba blanca, le hemos puesto una poquita de cebolleta fresca, una ralladura de lima, lo cual lo hace un poquito más fresquito. En el plato principal hemos hecho un asado de cordero, una pierna en concreto, pierna de cordero lechada, estilo sefardí, con su canela, sus pasas, sus ciruelitas, los productos típicos que usaban los judíos sefardíes en aquella época. Y para terminar hemos preparado una tarta de pionono, otro postre también que se prepara mucho aquí en esta zona, que se compone de un bizcocho regadito con almíbar, una cremita pastelera, una cobertura de merengue, le hemos puesto también un crocanti de almendra y como es temporal hemos puesto una cerecita
con cobertura de chocolate. Espero que sean de su agrado y que si nos visitan se queden satisfechos. Por otra parte, nos encontramos el restaurante Tres Culturas, fiel a la tradición histórica de la ciudad de Lucena. Tres Culturas también ofrece una amplia gama de platos que tienen origen en la cultura sefardí. Una oferta gastronómica que es una experiencia para los sentidos. Bueno, mi nombre es Lope López Pedrosa, soy gerente mancomunado de Restaurante Tres Culturas. Aquí somos tres socios, mi hermano Manuel, que es el cocinero, Puri, que también lleva la administración, redes sociales y colabora en platos, en cocina también y demás. Y yo pues que hago el resto de funciones, hago la función de maître, un poco de relaciones y demás, ¿no? De ahí le viene un poco el nombre de Tres Culturas. Ahí jugamos un poquito con el sitio donde estamos, en Lucena, que es la ciudad de las Tres Culturas. La idea principal fue tener una cocina tradicional, con unos toques un poco modernos y siempre pensando un poquito en la cocina sefardí, en la cocina árabe y tal, ¿no? Intentamos estar siempre vivos, ¿no? Siempre activos y siempre sacando cositas nuevas y no quedarnos estancados. Pero como repito, insisto en que siempre pensando en lo tradicional, ¿no? Y luego ya lo vamos desviando, dándole nuestros toques personales, nuestros toques modernos y vamos con lo que va dando el mercado, pero sin perder la raíz, ¿no? La raíz que es la cocina tradicional y nuestra tradición en todo. El plato estrella tenemos varios, pero en carnes, por ejemplo, nos podríamos centrar un poco en la pastela esta de rabo de toro. Entrantes, pues tenemos una variedad de entrantes. Hoy vamos a hacer unas alcachofas naturales, que siempre que hay naturales las preparamos con un ban crujiente, con un poquito de foie y un huevo poché. Es un plato de los que más se están vendiendo. Y en pescado, uno de los que tiene muchísimas estaciones es el tartar de atún, el tartar y el tataki. Cualquiera de los dos se está saliendo de maravilla. Y luego eso tenemos una brasa de leña, que también pues se presta mucho para cualquier carne de calidad. La vaca madurada sale magnífica, entrecot de ternera gallega también sale muy bien, en que hay una serie de... Y luego los postres, ahí ya los podemos descubrir. Tenemos una gama de postres muy extensa, muy actualizada. Dentro de todos los postres tenemos unos que son los que digamos que son los que nos consolidan un poco nuestra cocina. Llevamos más de 30 años con ellos sin cambiarlos porque nuestros clientes nos lo demandan, que es un biscuit de turrón helado, que es un helado que hacemos con almendras, chocolate, y unas 1000 hojas rellenas de nata con chocolate caliente también, una torrija rellena, que es otro plato, otro postre de los que no lo podemos quitar de la carta, aunque su temporada es en Semana Santa, ¿no? Pues la mantenemos todo el año. Y otro postre muy interesante también, que es muy también de la cocina sefardí y aparte muy local también, que es la leche frita. La leche frita aparte la servimos flambeada con anís de rute, de aquí, anís seco de rute, y es un postre también de categoría. Uno de los platos que vamos a presentar hoy va a ser un crujiente de alcachofas naturales con foie de pato y un huevo poché. Entonces empezaremos presentando un poco los ingredientes, que en este caso son unas alcachofas confitadas a baja temperatura. Las hemos hecho en alcachofas limpias, las hemos envasado al vacío y las hemos cocinado durante 90 minutos a 45 grados, tanto en un horno de convención como en una runner. Entonces, una vez que tenemos ese proceso hecho, la hemos cocinado, digamos, con un poquito de aceite y de sal dentro de la bolsa de vacío. Una vez que tengamos ese proceso hecho, la sacamos, luego las cortamos a láminas y las freímos en un aceite bastante fuerte. Y en este caso lo tenemos ya preparado, el proceso es un poquito lento, y entonces ya sería, de aquí pasaríamos a hacer el crujiente. Entonces ahora tendríamos lógicamente un huevo para ponérselo por encima y un poquito de reducción de balsámico de Pedro Jiménez. Ahora vamos a presentar el siguiente plato, que sería una pastela de rabo de toro, que iría acompañada de un cuscús de frutos secos con una salsa de rabo de toro con miel de caña y una poquita de azúcar glass y canela por encima.
Pues en este caso habría que guisar primeramente el rabo de toro. Lógicamente eso es un proceso bastante lento también, porque lo tenemos guisando durante entre 5 y 6 horas. Luego lo desmigamos y con ese, digamos, hacemos una reducción de su mismo jugo con las verduras, y de eso pues rellenamos un hojaldre que lo hemos estirado, lo habremos rellenado con ese preparado, al cual le añadimos un poquito de miel de caña también para la hora de mezclarlo. Y le dejamos 20-25 minutos a un horno a 150 grados de calor solamente. Luego ya una vez que lo tenemos preparado, pues ya simplemente es emplanarlo, que sería hacer una reducción con la salsa que nos ha quedado del rabo de toro, con un poquito de miel de caña. Y ponerle un cuscús normalito, hervido con unos frutos secos, se lo ponemos de guarnición y por encima pues le espolvoreamos un poquito de azúcar glass con canela. Y ahora vamos a terminar con un postre que se llama leche frita tradicional de toda la vida, en la cual nosotros utilizamos una leche sin lactosa para para las personas que tienen problemas tanto de lactosa como de gluten. Entonces tenemos una leche frita, digamos, sin lactosa y sin gluten. Es un plato bastante importante. Entonces hemos hecho un proceso con la leche, la cual lo hemos hervido con un poquito de aromatizándola con canela o limón, en fin, eso ya es cada uno a su gusto. Y luego le ponemos un poquito de azúcar y la maicena, simplemente llevaría esos ingredientes. Una vez que la tenemos, la haremos de un día para otro para que se la enfríe bien, poder luego trocearla y freírla. Y luego el proceso de fritura, pues simplemente pasarla por harina, también en este caso sería harina de arroz, para que no tuviera gluten, y huevo, simplemente, y freírla. Y luego a la hora de presentarla, pues la presentaríamos con un poquito de azúcar y canela por encima, y nosotros le ponemos una bolita de helado de vainilla alrededor, al lado. Lucena es sin duda una perla de otros tiempos que sigue brillando con fuerza en la actualidad. ¿Conoces las rutas de paisajes con historia? Ahora puedes descubrirlas en la serie que lanza la Diputación de Córdoba todos los viernes en YouTube. Propuestas para recorrer la provincia a través de antiguos caminos e itinerarios. Una forma original de acercarnos a nuestra historia y cultura, disfrutando del paisaje y la riqueza de nuestra tierra. Descubre Paisajes con Historia en nuestro canal de YouTube. Diputación de Córdoba.